Choyo Sampo Pagyo Trashipa Toche Tempe Trinle Yarngoda Pelge Drolor Zampe Separace Palde Lame Shabla Solwade Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Utta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajra Sumati Munisha Sanekar Utta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajra Utta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajra Dara Sumati Munisha Sanekar Utta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Dagi Chetsun Lama Tuje Che Nyamda Dala Tuje Sikso So Gebe Shesan Dala Tendo So Uyon Sungi Nawa Tsedo So Tseche Ningne Solwa Debe Tse Dechen Korlo Visu Lekshu Ne Yela Sambe Dudun Malupa Gemel Hunge Drubra Chingelo Tsoni Sodan Dikdun Shakpe Tse Dinge Namkeyin Su Lekshu Ne Labchen Tsoni Yonso Tsopada Chera Nyetun Chamra Chingelo Chancho Parge Nyinsen Nyu Peme Siudru Lekshu Ne Jancho Drube Gege Kunshishi Tungen Dela Drubra Chingelo Dagi Lona Chola Chokpa Dan Chemin Samjur Ngemba Shiwada Chedan Tumbe Dudun Malupa Bemel Hungi Drubra Chingelo Dorna Tingne Tsera Tamche Dan Techi Pardu Neka Tamche Tu Rese Kyamne Lama Kele Me Tukche Chingi Dala Siksuso Gongyab Drewe Nyamda Dachala Chetsun Lame Tuche Rab Gongne Kudan Sungi Nawa Dralme Tu Nyam Sunyongwe Kesan Toprash Kewa Kundu Yanda Lama Dan Drame Cheki Pela Long Chechi Sadan Lamgi Yente Rabzone Dorje Changi Kopa Nyurutoba Sho Pakyuke Kudan Dagi Lu Pakyuke Sungdan Dagi Pakyuke Tugdan Dagi Tenyerme Chiktu Chingi Lo Makyuke Kudan Dagi Lu Makyuke Sungdan Dagi Ngam Tugdan Dagi Tenyerme Chiktu Chingi Lo Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Svoha Sashi Puki Chushi Meto Chanrira Blinshi Nide Gembadi Sange Shindu Mikte Ulwargi Drugu Namda Shingla Chöparasho Yidam Guru Radna Mendra Kam Niryata Yami Sange Chedan Tsogi Chonam La Chancho Pardo Dani Kyapso Chi Dagi Jinso Gibe Sonam Ki Drola Pinchra Sange Drupar Sho Sange Chedan Tsogi Chonam La Chancho Pardo Dagi Jinso Gibe Sonam Ki Drola Pinchra Sange Drupar
Sho Sangye Chodan Tsogi Chonamla Jancho Pardo Dani Kyapso Chi Dage Jinso Gibe Sonamki Drola Pinchira Sangye Druparasho. En el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Tomo refugio hasta que alcance la iluminación, que con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda alcanzar el estado de Buda para el beneficio de todos los seres sintientes. Buongiorno. Buenos días. Recuerdo un día, yo era un niño pequeño y mi padre llegó a casa hacía poco que habíamos empezado a conocer el budismo. Yo tendría aproximadamente unos 6 o 7 años y llegó a casa y era muy contento, estaba muy contento. Decía, mira, finalmente he entendido cómo resolver todos mis problemas. He entendido que la causa de mis problemas, de mi sufrimiento, es la ignorancia y que está en el enfado, en el odio, en el apego, en la insatisfacción. Ya he entendido. Yo recuerdo mirarlo un poco así y pensé, bueno, ya veremos. ¿Has entendido? Bueno, ya veremos. No sé si han pasado 3 minutos, ya estaba nervioso por algo que no había funcionado bien y gritaba por alguna causa, etcétera, ¿no? No sucede, como se dice en italiano, entre decir y hacer hay un mar. Podríamos adaptarlo y decir entre entender y realizar hay un mar entre medias. Y es importante entenderlo sin tener ningún tipo de resquicio o duda, pero una vez que entendemos algo, de ahí a ser eso, hay un gran recorrido que tenemos que hacer. Y en este recorrido existen algunos peligros que pueden ocurrir en el proceso, que es que olvidemos hacia dónde vamos y por qué queremos llegar allí. Creo que a todos nos ha pasado, si no a la mayoría, ir a coger algo en una habitación diferente y en el camino no darnos cuenta ni a recordar por qué íbamos a esa habitación. Si olvidamos esto, imaginemos cosas que son, digamos, a más largo término. A veces llevamos un proceso con una inercia y luego olvidamos el porqué. Por eso es importante rever las cosas, de repasar cuál es la dirección y el por qué voy en ese sentido. En la base lo que todos queremos es básicamente lo mismo. He viajado mucho, he conocido gente de todo tipo y he podido constatar que todos aquellos que he conocido, incluso aquellos que he observado, básicamente queremos lo mismo. Queremos ser felices, no queremos sufrir. No he conocido a nadie que quiera y que diga yo quiero sufrir. Hay quien busca el dolor como forma de salir del sufrimiento. A veces somos un poco extraños, hacemos cosas raras, pero a alguien a quien le guste el sufrimiento, eso no lo he visto nunca. Y alguien que no quiera ser feliz tampoco lo he conocido. Constantemente buscamos medios, modos, formas para poder estar mejor, estar bien, para no sufrir, para estar en gozo, para ser felices. Bien, es verdad que la palabra felicidad requiere detalles,
y podríamos hablar sobre horas respecto a qué significa, pero el hecho es que es en la base de todo lo que intentamos hacer. Cuando algo nos hace sufrir, tratamos siempre de evitarlo, y donde vemos que hay algo que nosotros pensamos que nos hace estar bien, lo buscamos, y esto es lo básico. Si vemos, todos estamos guiados por esta fuerza, por este deseo a la felicidad y esta aversión al sufrimiento, y esto está en la base de cada uno de nosotros. Lo que crea una gran diferencia, sin embargo, es qué es lo que me hace feliz y qué es lo que me hace sufrir, dónde lo proyecto. Hay un punto extraño en todo esto, que es el hecho de que no siempre estamos atraídos de aquello que nos hace bien, y no siempre tenemos aversión a lo que nos hace mal. Esto es uno de los aspectos importantes, entender que hay cosas que nos gustan, pero que en el fondo nos hacen mal. Yo recuerdo siempre cuando he estado con este amigo médico en un congreso en Madrid y estábamos en el descanso para el almuerzo. Este médico se llama Ramiro, y cuando estábamos durante la comida charlando con distintos médicos y yo hablaba con él, tenía en aquel tiempo ya algunos problemas digestivos, y él me dice, mira, cuando viene un paciente, lo primero que le pregunto es, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Si él me dice la sandía, yo le digo, para empezar, empieza por dejar de comer sandías. Después buscaremos el porqué de la sandía. Pero él me decía, según mi experiencia, cuando alguien está enfermo, está atraída por aquello que le hace mal, que le aumenta la enfermedad, que le hace daño. ¿Y esto por qué? Y él me decía, sucede de forma natural, que era mi caso, por cierto. Me decía, sucede normalmente que cuando alguien está en equilibrio, estamos atraídos de aquello que aumenta nuestro equilibrio, y sin embargo, cuando estamos en desequilibrio, nos atrae lo que aumenta el desequilibrio. Es decir, si imaginamos un objeto que está apoyado, mientras que está en equilibrio, la fuerza empuja hacia el equilibrio. Pero cuando el equilibrio pierde ese equilibrio, la fuerza va en la dirección de aumentar el desequilibrio. Cuanto algo desequilibrado, si lo queremos llevar hacia el equilibrio, tendríamos que poner la fuerza en el lado contrario, que no es lo que nos surge espontáneamente, ¿no? Por tanto, cuando estamos atraídos por algo que no nos hace bien, quiere decir que no estamos equilibrados. Básicamente, podríamos resumirlo así. Y aquí hay un punto importante, que para nosotros distinguir entre lo que me gusta y lo que me hace bien es un punto importante, o aquello que no me gusta y sin embargo me hace bien. No son necesariamente las mismas cosas. Cuando son las mismas cosas va bien, pero cuando hay algo que me gusta y me hace bien, no me tengo que preocupar, porque de forma natural tendré y buscaré esto. Cuando hay algo que no me guste y me hace mal, tampoco me debo preocupar, porque de forma natural trataré de evitar. Uno de los principales desafíos en nuestra vida es cómo afrontar las cosas que me gustan y me hacen mal, y las cosas que no me gustan, pero sin embargo me hacen bien. ¿Cómo afrontar esto? Porque con frecuencia damos prioridad a lo que me gusta. Cuando vivía en India, en el monasterio, estaba mi maestro Genlakpala. Y recuerdo que una vez fui hacia él y le dije, oh, maestro, quiero esto, quiero aquello, quiero... Y él me miraba y dice, ¿y entonces? Hasta que un día he entendido que si yo le dije, que cuando yo le decía, tengo necesidad, él me decía, va bien, hagámoslo. Pero el querer, porque me gusta, es algo que era algo, vale, está bien, si se puede fácilmente, si no, pasa de eso. No tenemos que ser esclavos de aquello que quiero, porque hay una regla muy fácil que en italiano reconocemos, cuanto más tengo, más quiero.
Cada vez que conseguimos algo que queremos, después de un tiempo, esto que hemos conseguido, que hemos obtenido no es suficiente, queremos algo más. En realidad, esto, y es bonito y curioso que se puede interpretar y ver desde un punto de vista químico qué ocurre en nuestro cuerpo, porque cuando queremos algo con frecuencia, lo que queremos está muy conectado con el obtener placer. Cuando nosotros obtenemos placer, hay esta sustancia en nuestro cuerpo que aumenta, que se llama dopamina. Cuanta más dopamina haya, ahora tendremos más placer. Y esto es algo inevitable, normal. Cada vez que hay placer, hay dopamina y viceversa. Una de las modalidades para obtener dopaminas, hay muchas de ellas, es cuando nos ponemos un desafío y logramos conseguir, alcanzamos ese objetivo. Cuando tengo este éxito, esto surge de la dopamina. La dopamina, en su naturaleza, cuanto más alto sea el pico de dopamina, más profunda es después la caída posterior. Esto es algo físico. O sea, cuanto más fuerte es el placer, más fuerte es el vacío que viene después de ese placer. Cuanto más sensación de placer consigo obtener cuando he conseguido algo que quiero, después de esto sentiré un vacío que al inicio intentaré tapar con el mismo objeto, pero ya no funcionará igual. Porque hay dos características interesantes de la dopamina. Nuestro cerebro siempre intenta buscar equilibrio en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y cuando percibe que hay demasiado placer, que la dopamina es demasiado fuerte, hace algo muy extraño y esconde los neuroreceptores de la dopamina. Y por tanto, escondiendo los neuroreceptores de la dopamina, lo que sucede es que a pesar de que el estímulo sea el mismo, el nivel de placer disminuye. Porque el cuerpo de alguna forma intenta conseguir equilibrio y en vez de pensar, qué hermoso, estoy buscando el equilibrio, intentamos aumentar el objeto, el estímulo, para aumentar el nivel de placer. Incluso porque tenemos una cierta dependencia a la dopamina. Cuando hay la bajada, que nos pasa que queremos más. Esta regla, cuanto más tengo, más quiero, está muy fuertemente conectada con este sistema de la dopamina. Y aquí hay un punto que quiero pasar rápido, que si pensamos bien, sin entrar en demasiados análisis, hay tres tipos de estados de bienestar conectados con tres aspectos químicos del cuerpo. Tenemos el momento en que tenemos el placer sensorial, como algo bueno, veo algo que me gusta, hay un placer del tacto, obtengo lo que quiero, alguien me dice qué majo, qué buen tío eres. Todo esto manifiesta dopamina y placer. Está bien, pero sucede que cada vez que hay un estado de placer, después de un tiempo ese estado cae, no permanece largo tiempo. Después tenemos otros dos neurotransmisores o hormonas que son la serotonina, que es una hormona, y la oxitocina. La serotonina está conectada con la satisfacción. Cuanto más alta sea la serotonina, la persona se encontrará más en un estado de satisfacción, de bienestar. Esa sensación interna no es ese golpe de placer, de gozo, sino una sensación interna de todo está bien, estoy bien. Y es importante, es fundamental la serotonina. La serotonina es interesante, que está más conectada, no al obtener, sino más conectada al compartir. Por ejemplo, creo que todos hemos tenido la experiencia, la sensación de placer que produce compartir algo. Cuando hacemos un regalo, damos algo, ayudamos a alguien, hacemos algo por alguien que nos genera una sensación de bienestar.
Esa sensación de bienestar en realidad es más larga que un placer normal. Y cada vez que de alguna forma volvemos a esa experiencia, repetimos esa sensación de placer. Y el tercer aspecto es la oxitocina. Es esa hormona que se manifiesta, por ejemplo, en una madre cuando nace un hijo. Es la hormona que se manifiesta cuando nos abrazamos, cuando nos miramos con cariño, cuando hay un intercambio entre dos seres. Es la hormona que nos surge cuando tocamos el perro, hacemos caricias a nuestro perro. La oxitocina es una de las hormonas que genera ese estado interior de bienestar, que no es el placer de los sentidos, no es la satisfacción, sino un estado de conexión en el que uno se siente, digamos, es como conectado al sentimiento del amor. La oxitocina es un sentimiento muy importante, una hormona muy importante. Por ejemplo, había este psiquiatra que contaba, era su hija la que contaba esa historia de su padre, que cuando llegaban a él parejas que intentaban hacer terapia de pareja, la explicación, antes que nada, era pensar, es difícil encontrar un punto de encuentro, una pareja que está en conflicto. Y por tanto su técnica era siempre, antes de empezar a hablar de algo, les pedía, ¿podéis contarme cómo os habéis encontrado, cómo os habéis conocido? Y empezaban, normalmente ha sido algo placentero, en el revivir, contar esa experiencia de cómo se han conocido, aumenta de forma natural la oxitocina. Y era interesante esto porque nuestra mente, cuando recuerda algo hermoso, por ejemplo, cuando hay afecto o imaginamos en el futuro algo, el cuerpo en el presente reacciona como si estuviéramos delante de esa situación, aunque sea un recuerdo del pasado o una imaginación del futuro. Nuestro ser reacciona consecuentemente a esto. Es como si estuviéramos ante esa situación. ¿Qué sucedía? Esta pareja en un cierto momento recuerda cómo ha sido al comienzo y esto genera un momento de oxitocina y crea una empatía mutua, un espacio sano para luego poder hablar de las diferencias. Y esto nos trae este aspecto interesante que cuando recordamos algo, cuando imaginamos algo, es una de nuestras capacidades más increíbles como humanos, es la capacidad de imaginar. Tenemos la capacidad de repasar el pasado, de proyectarnos al futuro. Es como la historia de la cebra. Se dice, imaginemos una cebra que está en medio de la sabana pastando. Está allí pastando, tranquila, relajada, en calma. Y en un cierto momento llega la leona, porque la que caza es la leona, no el león. Llega la leona y quiere comerse a la cebra. La cebra, ¿qué hace? Sale corriendo, el corazón empieza a funcionar un gran número de pulsaciones, huye corriendo, hasta que en un cierto momento consigue, por fortuna, huir de la situación y la situación cambia de objetivo, ve una gacela, no sé, cualquier cosa cambia de dirección y la cebra se siente a salvo. Y se dice que necesita 5 minutos la cebra necesita esos 5 minutos para volver a pastar de nuevo tranquila. El corazón vuelve a latir como antes, en tiempo de relax, y tranquilamente sigue pastando. La pregunta es, ¿qué hubiese ocurrido si nosotros fuéramos la cebra? Llega allí el peligro, empezamos a correr, continuamos corriendo, miramos a la leona y seguimos. Llegamos a casa,
¿Qué hacemos? Contamos a todos el peligro de la leona, no sabes lo que me ha pasado, hoy ha sido un día terrible, y trato de revivir esa situación otra vez. Y creamos el Día Nacional contra el León, decimos no se puede pastar en aquel lugar porque es peligroso, porque hay leones. Cada vez que me acerco, como me acuerdo de aquello, empiezo a tener palpitaciones y empiezo a sentir el peligro, imagino a mis crías sin madre que no tendrán que comer, y empiezo a imaginar una serie de situaciones catastróficas que podrían suceder. La diferencia es, como una vez que he visto un chiste, digamos, gráfico, ¿cuál es la diferencia entre tú y tu perro? Se ve un chico mirando el atardecer con su perro junto a él. Y en este dibujo, el pensamiento del chico era el trabajo, esto y aquello, y el pensamiento del perro aparece solamente el pensamiento de estoy con mi dueño. Nosotros tenemos esta capacidad de revivir el pasado y de proyectarnos en el futuro, que es una cualidad estupenda, óptima. Pero cuando va mal, crea problemas. Y una de las razones, una razón muy simple, nosotros tenemos un sistema muy interesante y útil, que, por desgracia, ha sido, digamos, le han dado mala fama, aunque sea importante y necesario, que se llama el sistema del estrés. Si preguntamos en general, ¿el estrés qué pensamos? ¿Algo bueno o malo? En general, si preguntásemos, ¿tú quieres el estrés o no quieres el estrés? Tendencialmente diríamos, no quiero estrés. Aunque si en realidad el estrés es realmente importante. Si estamos aquí y empieza a sonar la alarma de incendios, o hay algún peligro que reconocemos, ¿qué es lo correcto que deberíamos hacer? Quedarme aquí tranquilamente y decir, no he terminado todavía mi práctica, tengo que meditar. Quedaros aquí en calma. Sí, ya veremos, si está sonando la alarma, ya veremos. La correcta sería velozmente, con calma, sin golpearnos unos a otros, salir. Hay una emergencia, por cierto, ¿no? La reacción de estrés es algo normal que nuestro cuerpo tiene desde hace millones de años, que cuando hay una amenaza, cuando reconocemos una amenaza, damos prioridad a esto y todo lo demás deja de ser importante. Y cuando hay una amenaza, hay principalmente 3 tipos de reacciones posibles, que son o escapas, o luchas, o te haces el muerto. ¿Has visto alguna vez algún animal haciéndose el muerto? Una vez mi perrita ha cogido a una gallina que la tenía en la boca y parecía que estaba muerta totalmente. Y cuando la ha dejado en el suelo, ha salido corriendo. Estaba viva, sin daños aparentes. ¿Cuáles son las 3 reacciones naturales que podemos tener? O escapas, o afrontas y luchas, o te quedas congelado, aparentas, te haces el muerto. Por tanto, hay distintos animales que, según cuando nos encontramos ante ellos en medio del bosque, me ha ocurrido en Nepal una vez, en medio del bosque, los guardias me han explicado, en caso de que nos encontramos un oso, o en caso de que nos encontramos otro animal, ¿qué tenéis que hacer? O si nos encontramos un elefante desesperado, ¿qué tenemos que hacer? Según cada animal, tenemos que actuar. En principio, correr no funciona porque son más rápidos que tú. Luchar, ni se te ocurra. Lo que tienes que hacer es hacer como que no pasa nada y quedarte quieto. Cuanto más quieto estés, ellos no ven interés en ti y se olvidan. Algunos, por ejemplo, unos monos grandes que hay,
que son muy peligrosos, uno tiene que subirse uno encima de otro, nosotros tenemos que subir uno encima de otro para aparentar ser más grande que el mono y así el mono se asusta. Hay distintas técnicas que se pueden utilizar. Por ejemplo, recuerdo que ante un rinoceronte tienes que escapar, pero nunca escapar en línea recta porque ellos son un poco ciegos, no ven bien y se guían con el olor. Y si hay un rinoceronte ante ti, tienes que salir corriendo, pero no en línea recta, sino en zigzag. Y coger alguna ropa tuya, lanzarla en otro sentido, en una dirección, y tú correr por la otra, esperando que él siga el olor de tu vestido y no te siga a ti. Recordándome, había distintos animales y nos explicaban, por ejemplo, algunos había de correr y huir, otros tienes que afrontarlos y otros tienes que hacer como que estás muerto. Y nosotros incluso hoy, cuando nos encontramos ante una amenaza, estas son las 3 reacciones naturales que tenemos. Y es interesante que cuando nos encontramos ante una amenaza de forma natural, nuestro sistema hace que toda nuestra energía vaya hacia correr, luchar o quedarnos congelados. Por ejemplo, una persona que está bajo estrés crónico, un estrés continuo durante mucho tiempo, uno de los problemas físicos que le ocurre son la pérdida del cabello. La persona que está bajo estrés durante mucho tiempo pierde el pelo. ¿Y por qué? ¿Por qué se pierde el pelo cuando hay estrés crónico? Porque el pelo no es esencial para escapar. La energía debe enviarse hacia los brazos, hacia las piernas, y debe quitarse energía de otras partes. El estrés dirige toda la energía hacia afrontar esa amenaza. Y es interesante que, igual que la cebra, después de un poco de tiempo, ha visto que no hay peligro con el león, se calma, nosotros también tenemos ese mismo mecanismo. Nuestro mecanismo, después de 90 segundos pasados después de la amenaza, hay una parte de nuestra mente mira y dice, ¿ay, sigue la amenaza o no? Sí, reactivo entonces el mecanismo de estrés. No hay más amenaza, entonces la amígdala lleva al cerebro a calmarse, tiene esa función y vuelve uno a su estado de reposo. Cuando nos encontramos ante una amenaza física, es más fácil porque cuando la amenaza se ve y cuando no está se entiende de forma muy clara. Pero frecuentemente, ¿a cuántos de nosotros ante una amenaza física, que no nos pasa muy frecuentemente, a cuántos les ha pasado o les pasa? Raramente, ¿no? Muy rara, ¿no? ¿Cuándo es la última vez que habéis estado ante una realidad que suponía una amenaza física que tenéis que huir, luchar o sentiros como congelados para soportar esa amenaza? Es muy raro esto. Entonces no os habéis estresado durante todos estos años, ¿no? ¿Qué sucede? Que nuestro sistema reacciona de la misma forma ante una amenaza física o ante una amenaza imaginaria. Debo pasar este examen y si me va mal, tengo que hacer, he dicho esto o he hecho aquello en internet, ¿qué puedo hacer? ¿Me he visto bien o me he visto mal por la mañana? Tengo que encontrar a esta persona, me querrá bien, me recibirá bien. Tenemos una gran cantidad de cosas ante las cuales imaginamos que son amenazas. Cuando imaginamos una amenaza, nuestro sistema reacciona como si nos encontrásemos ante una amenaza de verdad. El cortisol sube, no tenemos la capacidad de razonar bien porque nuestra energía está preparándose para luchar o para escapar. Por tanto, lo que sucede es que en 90 segundos después nuestra mente dice, sigue la amenaza, y cuando la amenaza es mental, la respuesta es, ¿está todavía o no? Sí. Por tanto, nos quedamos en ese estado y uno puede quedarse años en ese estado.
Por tanto, quello che è importante per noi es capire, che importante era para il punto nosotros principale a cui entender, volevo arrivare, y este era el punto è che importante al que quería llegar, se noi non prendiamo cura del nostro es que stato si mentale, no curamos, no nos mentale, atendemos, no emozionale, cuidamos nuestro estado mental, oltre emocional, che prendere mental, cura del corpo, además dell'ambiente, de delle cose curar che nuestro facciamo, del cuerpo, luogo el in cui siamo, ambiente, che de va lo que bene, hacemos, de todo esto, difficilmente de riusciremo a star forma bene. complicada, difícilmente podremos estar bien. Difficilmente riusciremo Difícilmente veramente a podremos de poter star verdad bene con se stessi, star bene estar con gli bien con altri, nosotros mismos, estar bien se con los noi non demás, prendiamo cura si nosotros dell'aspetto nostro della nostra mente. no cuidamos los aspectos de E uno nuestra dei mente. punti chiave di Y uno de los questo è che noi puntos abbiamo la claros de esto tendenza di es que tenemos la immaginare tendencia di a vivere imaginar, a come se il nostro vivir stato como si mentale nuestro emozionale estado mental, fosse emocional il fuese risultato el delle situazioni resultado che noi de las viviamo. situaciones en las que vivimos. Quindi il mio stato mentale è il Mi estado risultato mental di quello es el che mi resultado dicono, de lo que me di dicen, quello che gli altri de fanno, lo que los di quello demás che sta hacen, succedendo de lo intorno que a está me. Sono sucediendo felice en torno perché? a Perché mí. è successo questo, Estoy perché è contento porque ha successo sucedido quell'altro. esto, Sono porque ha triste sucedido lo perché? otro. Estoy Perché c'è triste questo, porque ha perché pasado c'è esto, porque ha quell'altro, pasado lo eccetera, otro, eccetera. etcétera. Ok, questa è la nostra tendenza. Esta es nuestra E qua tendencia. Y aquí esiste l'esempio anche, tra podemos virgolette, del poner el bravo buddista. ejemplo, entre comillas, Scusate un po' il el ejemplo sarcasmo, del budista. però è quello El in buen cui budista, dice no, perdonadme el no, io sarcasmo, capisco es le aquel que cause dice, della no, yo entiendo sofferenza, las causas del ovviamente sufrimiento, sono i veleni evidentemente son los mentali, il venenos karma di mentales, qua, el di là, karma, eccetera, esto y eccetera, aquello, tutto molto etcétera, ben todo descritto. muy bien Poi descrito. quando Y succede cuando qualcosa sucede uno non si algo sente tanto bene, la que colpa di en lo que uno quell'altro. no se encuentre bien, la culpa es del otro, es tuya. Ok? Quindi esiste un momento in cui dobbiamo Hay un veramente momento guardare en el que verso noi stessi realmente con un attimo di debemos mirar sincerità hacia nosotros mismos con e un poco de vedere sinceridad y ver il mio stato emotivo mi estado è emotivo, influenzato dal mondo che mi circonda, está influenciado del mundo que sì, è digamos que me influenzato dal mio stato de fisico. alrededor, está influenciado de mi Quando? estado físico también. Per esempio, quando uno non dorme Cuando uno no duerme, por abbastanza, ejemplo, cuando uno no man duerme mano che passano le suficiente, ore a sveglio, medida que van pasando a un las certo horas que uno está punto despierto, si va gradualmente uno de a forma gradual intossicare il cervello. empieza a intoxicar el Dopo cerebro. 18 ore Después de senza 18 dormire, horas sin dormir, quello che accade al nostro cervello sucede a en livello nuestro di cerebro intossicazione è a nivel de simile la a quello di una intoxicación persona che es sta cominciando a lo ubriacarsi. que le ocurre a una persona que está empezando a emborracharse. Man mano che passano le A ore, medida que pasan las horas, aumenta quello sempre di più. Quindi cosa aumenta succede con uno che esto non cada vez dorme? más. El que no Non ha più duerme chiarezza nella no vista, tiene más non ha più claridad capacità di visual, no tiene ragionamento capacidad de chiaro, eccetera, razonamiento eccetera. claro, Quando ci y addormentiamo c'è etcétera. una parte Cuando nos fisica che va a pulire adormecemos, il hay una parte cervello, física fisicamente, una sorta di que liquido che passa limpia che va a el cerebro. pulire Es il una especie cervello de dalle líquido tossine. que limpia el Quindi cerebro quando de uno non toxinas. dorme è più Cuando uno normale no che faccia delle duerme, stupidate. es normal que haga Uno che non ha tonterías. dormito bene è più Uno que no ha normale dormido che bien faccia es delle muy normal stupidate, che sia più que haga emozionalmente più estas, suscettibile, più estas sensibile, digamos, eccetera, eccetera. tonterías, Ok? siendo susceptible a nivel Questo emocional, per non entrare etcétera. adesso a parlare delle Esto para varie no ormoni entrar che en las comunque distintas siano un'influenza hormonas su di noi. que influencian Ma estos quello che procesos. accade è che è vero che noi siamo influenzati Es verdad dall'ambiente, que siamo estamos influenzati influenciados del dalle medio cose che succedono ambiente intorno a y noi, de las cosas del que nostro suceden en stato torno a fisico, nosotros, de ma nuestro noi estado siamo físico. molto più Pero nosotros influenzati estamos mucho da más quello che portiamo influenciados dentro di noi, de dai lo que nostri tenemos traumi, dentro, de dai nuestros nostri traumas, pensieri, de nuestros dalle nostre pensamientos, de reazioni, nuestras da quello che reacciones, pensiamo. E la de lo cosa que somos. importante è Y che es è possibile importante, per noi es cambiare importante entender que es e posible ridirezionare il nostro cambiar modo di y pensare e di essere. redirigir nuestra forma de pensar, nuestra Però per forma de fare ser. questo, uno dei primi Pero para passaggi che hacer vi ho esto, detto uno de migliaia los di volte, ve primeros lo pasos que he ripeto, repetido miles de è che veces, dobbiamo pero lo voy a smettere di repetir, vittimizzarci. es que tenemos que parar, dejar de Anche victimizarnos. perché c'è una cosa molto semplice. Porque algo muy simple, Credo che sia già capitato a creo tutti que che nos qualcun ha altro pasado si a todos, comporti nei nostri que alguien se confronti in un comporte modo ante che non ci nosotros de piace. una forma que no nos guste. Successo, no? Nos ha pasado, ¿verdad? Quando qualcuno si comporta Cuando nei alguien nostri se confronti in un comporta modo che non ante ci piace, in un nosotros modo che sia de anche forma que sea sgradevole, desagradable, difficile, difícil, etc., il modo in cui la l'altro si forma en comporta, e la lo que el dico un po' otro alla se brutta, comporta, y lo digo así de è forma un un problema poco dell'altro, drástica, es un problema ajeno non è del un problema otro, mio. no es un problema mío. Non nel senso che non tocca a me, No en el sentido que no ma me nel senso che impacte io o non lo posso no me risolvere. involucre, sino en el sentido de que no lo puedo resolver.
cómo yo interactúo ante la acción que el otro realiza, sí es un problema mío. Me toca a mí. Es como una vez que se cuenta que vino un hombre al Buda muy enfadado y empezó a criticarle, decirle, ¿tú qué quieres? ¿Qué piensas de ser? Decir esto, decir lo otro. Y estaba muy enfadado con el Buda y el Buda le preguntó, si alguien te hace un regalo y tú no lo quieres, ¿de quién es esa cosa? Y él dijo, ¿de quién me la ha dado? Tú me traes tu rabia, yo no la quiero, tenla para ti. No tengo necesidad de recogerla. Por lo tanto, el comportamiento ajeno no está en nuestras capacidades cambiarlo. Es algo del otro el que tiene que cambiarlo. Él tiene que cambiarlo. Sin embargo, la forma en la que yo me comporto sí me involucra y soy yo el que tengo que cambiarla. Ante una situación, yo puedo quedarme allí, afrontar la situación, responder de esta forma o de otra forma. La forma en la que yo reacciono ante esta situación sí es una elección mía. Y esto es importante porque estamos siempre apuntando, diseñando a los otros, debes parar de hacer esto, decir lo otro, al otro, decir esto no va bien, esto no va así, cuando realmente la verdadera y única posibilidad que tenemos es cómo yo elijo relacionarme con el otro. Y en esa elección yo puedo aumentar el comportamiento del otro o disminuirlo, o que se quede igual, pero no puedo cambiar al otro. Puedo elegir cómo interactúo con el otro, eso sí. Tener esa conciencia cambia muchísimo, porque si no continuamos a llorar, el otro ha hecho esto, ha hecho lo otro. Tomemos las riendas en nuestras manos verdaderamente e intentemos afrontar las situaciones observando ¿qué puedo hacer ante esto? Y aquí hay esta frase del Buda que dice, yo soy mi propio protector, yo soy mi propio enemigo. Y esta es la clave de lo que decíamos antes de la felicidad. A fin de cuentas, la forma en la que yo vivo la vida va a determinar la vida que viviremos. Nosotros con frecuencia esperamos que haya condiciones adecuadas para ser felices, cuando el mundo será como yo imagino, cuando esto ocurra, cuando acaba aquello, yo estaré feliz. Pero nuestra felicidad en realidad no depende tanto de la vida que vivimos, sino de cómo vivimos esa vida. No sé si está claro esta diferencia. Es muy importante, verdaderamente. Puede que alguien diga, bueno, no, pero sí, realmente hace la diferencia. Yo he visto a personas y conozco personas que tienen todas las, digamos, todas las condiciones para ser felices, no les falta nada materialmente. Tienen personas que les quieren muchísimo, entorno de salud están bastante bien, viven en un contexto sano, tienen todo. Y sin embargo, consiguen vivirlo mal. ¿Por qué? Porque llevan consigo sus traumas, sus enfados, su insatisfacción, su odio, rencor. Al final va mal, porque de forma inevitable uno vive el mundo a través del filtro de sí mismo. Sin embargo, conozco personas, por otro lado, que incluso en los momentos muy delicados, con dolor físico, falta de recursos económicos, situaciones de conflicto muy pesadas, algunos incluso sufriendo violencia, etc., al final consiguen vivirlo bien. Recuerdo la Magancia Rinpoche, tenía momentos de dificultad que yo le he visto pasar, que muchos de nosotros hubiésemos tenido que hacer terapia después de tanto tiempo con esas dificultades y él estaba ahí viviendo eso. Si tú preguntases, ¿le gustaría que eso se repitiera? No.
pero no le he visto perder nunca su equilibrio. Por tanto, sucede que yo soy mi propio protector, yo soy mi propio enemigo. La llave no está en la vida que viviré, sino cómo viviré esa vida. Y esto no tiene que ver con la vida de un día, un mañana, quizá, dónde. No, aquí y ahora. Esto se refiere a nuestra forma de interactuar, porque finalmente estamos hechos de hábitos y las cosas que hacemos crean hábitos. Nuestra forma de hablar, de reaccionar, incluso a nivel emocional. Cuanto más reacciono de una determinada manera, más esa reacción se hace fuerte en una parte de mí, se convierte en un hábito. Y no tenemos la elección de familiarizarnos o no. No tenemos la elección de entrenarnos o no entrenarnos. Nosotros constantemente en nuestra vida estamos viviendo un constante entrenamiento. Nuestra vida es así. Cada vez que me lamento, me estoy entrenando en la insatisfacción. Hay esta regla simple: cuanto más me lamente, más insatisfecho estaré, más sufriré, cuanto más agradezco, más feliz estoy. Y es importante para nosotros entender que no es que me entrene o no me entrene, me transforme o no me transforme. Cada vez lo estamos haciendo continuamente. Y algo muy importante no es lo que hagamos, sino la forma en lo que esto me está entrenando. Una vez estaba con un amigo en Nepal. Él era un cura australiano que enseñaba fenomenología en la universidad. Y estábamos allí que hablábamos, y ha sido uno de los primeros que ha conseguido explicarme por qué uno debería estudiar todo lo que se explicaba en el colegio, porque yo me preguntaba, ¿para qué sirve todo esto que me enseñan en el colegio, ¿no? Y él me decía, una de las funciones principales que existen cuando uno va al colegio no es adquirir información, sino aprender a aprender. Y uno de los errores, según mi punto de vista, que más cometemos es creer que estamos aprendiendo para aprender información como si fuera algo práctico, y en cierto momento pues dejamos de adquirir esa información. No sé, cuando uno termina la carrera formal en el colegio, etcétera, uno deja de estudiar, ¿no? Sin embargo, estudiar es muy importante, abre la mente. Yo, cuando he visto a mi abuelo con 87 años que jugaba con esos juegos del móvil, y le he preguntado, ¿qué haces? Y me dice, juego. Y dice, ¿te gusta? Y me ha dicho, no. ¿Y por qué juegas? Sabes, la mente, cuando uno va envejeciendo, la memoria corta, digamos, se va perdiendo, y para tener una memoria a breve término debo de aprender cosas nuevas para tenerla entrenada. Pero no tenemos que llegar a los 87 años para hacer esto. Nuestra mente tiene una característica fundamental que se llama úsala o piérdela. O lo usas o lo pierdes. Con frecuencia damos la importancia al objetivo específico que queremos conseguir con ese proceso, sin darnos cuenta de la importancia del proceso en sí, de lo que eso genera dentro de nosotros. Por ejemplo, me acuerdo de la película Karate Kid. ¿Habéis visto esta película? En la escena en que está limpiando, pasando cera. ¿Por qué lo hacía? Porque quería que las ventanas estuvieran limpias. Porque si fueras el punto, después de un par de veces, vale. ¿Y por qué estaba allí? Pongo cera, le quito la cera, una y otra vez, una y otra vez. Era para entrenarse, entrenar la constancia, entrenar los músculos de los brazos, etc. La vida es un constante entrenamiento, y esto que hacemos nos transforma nuestra mente, nuestra forma de ser. Por lo tanto, la pregunta importante para nosotros es,
Yo quién quiero ser, no solamente del punto de vista de qué es lo que quiero hacer, qué posición o qué trabajo quiero hacer, sino qué quiero ser yo como persona. Quiero ser una persona amable, cortés, satisfecha o insatisfecha, enfadada o calmada, una persona amorosa o egoísta. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y según lo que yo quiera ser, me debo entrenar en consecuencia. Hoy quiero tratar de entrenarme en lo que quiero ser en el futuro, igual que tenemos que vivir la vida según lo que queremos para el mundo. Quiero vivir la vida en coherencia con lo que me gustaría que el mundo fuese, sin esperar que el mundo sea así, porque de lo contrario estamos victimizándonos constantemente y no sucede nada. Como conclusión, lo que hacemos en la forma en que pensamos gradualmente transforma nuestro ser. Yo os invito a que os hagáis esta pregunta: ¿quién quiero ser? A todos los efectos, y quien se haya hecho esta pregunta, que lo recuerde constantemente, que no es nunca demasiado pronto ni demasiado tarde, que a final de cuentas nuestra vida depende de nosotros, de nuestra forma de reaccionar, de nuestra forma de pensar, de hablar, de interactuar. Esto no quita la interacción con los demás, principalmente eso es lo que crea la gran diferencia. Y hasta que, mientras continuemos a victimizarnos y culpar a los demás, nunca cogeremos las riendas de nuestra vida. Así que reflectemos sobre esto, busquemos observarnos bien y veremos que se puede hacer muchísimo. Os agradezco. Quiero pedir algo que en realidad es una petición muy tradicional. Y no lo hago por esto, que si hay algo que penséis que de alguna forma pueda ser útil, intentad ponerlo en práctica. Esto es lo más importante, porque no somos aquí para ser budistas o para difundir el budismo o pertenecer a algo. El objetivo principal es poder transformarnos en ser personas más satisfechas, más equilibradas, más estables, más gozosas, amorosas. Este es el objetivo. Debemos de construir la paz en nosotros y en los demás. La paz es mucho más complicado construirla que pelear o discutir. Crear armonía es algo más laborioso. Se requiere más valentía, mucho más valentía. La paz requiere salir de donde yo me encuentro e ir al encuentro del otro. Y esto requiere mucho más valentía. Por tanto, os pido que pongáis en práctica de lo que he dicho, con amor hacia vosotros mismos, recordad lo que hemos dicho antes, discernir lo que me hace bien, lo que hace mal, y poco a poco, con paciencia, un poquito cada vez, abandonar lo que nos gusta pero nos hace mal, empezando por el comer, cultivar lo que nos hace bien pero aún así no nos gusta, y poco a poco veremos que se pueden hacer grandes cambios. Esto es todo. Vamos a hacer nuestras dedicatorias. Jetsun lame kutse rapten chin namkara trinle chokchur gepadang losan tempe drume sasumgi drove munsela takto ne gyur chi nimo dele tsendele nime kuyan delek shin nintsen takto delek pe Kuncho sumki chingi lobo, kuncho sumki ngodrubo tsol, kuncho sumki trashisho. Al amanecer o al anochecer,
por la noche o durante el día, puedan las tres joyas concedernos sus bendiciones, puedan ayudarnos a obtener todas las realizaciones y colmen el sendero de nuestra vida con muchos signos de buen auspicio. Buen día a todos. Gracias.